Saludos de nuevo. Como saben, la empresa familiar está vertebrando este congreso que estamos celebrando aquí en Madrid. Y precisamente sobre ella, sobre la empresa familiar, vamos a poner el broche final a las jornadas de debate de esta tarde. Hasta ahora, en las distintas etapas históricas, las empresas familiares han sabido ir adaptándose a los tiempos. Pero la pregunta que nos vamos a hacer ahora es: ¿sabrán adaptarse a los retos futuros? Va a llevar la batuta de esta mesa de trabajo don Carlos Rueda, que es socio director de Gómez Acebo y Pombo. El señor Rueda está en esta firma que es líder en el sector legal español y ampliamente reconocida en Iberoamérica por su cartera de clientes y también por los asuntos que ha llevado a cabo en sus más de 45 años de vida, así como por sus alianzas estratégicas con otras firmas del mercado latinoamericano. Él les presentará a los invitados. Muy bien. Pues muchas gracias. ¿Bien? ¿Sí? No. Sí, buenas tardes. Ahora sí. Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias. Retomamos las sesiones después de esta pequeña pausa para el café y afrontamos lo que es ya la última sesión de la tarde con este tema tan apasionante y que de alguna manera está en todo este congreso, que es el de la empresa familiar. Hemos titulado este panel Empresa familiar, un modelo de transformación, no sé si deberíamos decir de transformación, en transformación, con los retos que le toca afrontar en los próximos años. Desde luego, la empresa familiar ha jugado, juega y estoy seguro de que continuará jugando un papel absolutamente clave en el tejido empresarial como fuente generadora de riqueza. Es incuestionable que la empresa familiar ha contribuido de forma decisiva al desarrollo económico mundial, desde lo que son los pequeños negocios familiares a la gran corporación. Pero todo ha contribuido a crear un tejido empresarial generador de valor, generador de empleo, generador de riqueza, y ello desde la Edad Media, donde se sientan las bases de la economía moderna, hasta las épocas actuales, superando lo que es los grandes conglomerados empresariales. Ya saben que el que perdura no es el más fuerte, sino el que ha sabido adaptarse mejor, y quizá eso puede ser un buen punto de partida para tratar el tema de la empresa familiar. Las cifras hablan por sí solas, además. Ya saben que en países como Ecuador, Bolivia o Venezuela, la empresa familiar representa entre el 70 y el 90% de la composición empresarial. En México, si no estoy equivocado, es el quinto país con más empresas familiares del mundo. En España sucede otro tanto, donde tienen un peso de en torno al 85% del número de empresas de nuestro tejido empresarial y representan en torno al 70% del Producto Interior Bruto. Además del hecho de que ya saben ustedes, y no voy a citar nombres, que algunas de las empresas más emblemáticas españolas son en realidad empresas familiares, y me viene a la mente el sector de distribución, con nombres conocidos por todos ustedes, el sector de construcción y otros muchos. La empresa familiar se ha construido, y tradicionalmente así se entiende, sobre una serie de atributos que son muy valiosos: el valor del esfuerzo, la dedicación, la búsqueda de la excelencia, la flexibilidad, el espíritu emprendedor, la visión de un proyecto a largo plazo, y quizá eso es algo de lo que debamos de hablar ahora mismo, que tiene que mantenerse y mejorarse en la medida de lo posible, generación tras generación, el sentido y el orgullo de pertenencia de aquellos que la componen, el tener una visión clara de quién es verdaderamente el líder de la empresa, el que está detrás, el accionista. No es alguien desconocido, es alguien con cara y ojos que muchas veces se pasea, como hablábamos ayer en la comida, por los centros de producción o de distribución. Y el tema del compromiso y la responsabilidad social, sea con los propios trabajadores, sea con los clientes, sea con la sociedad en general. En definitiva, la perpetuación de una visión compartida por una familia que se vertebra en torno a valores comunes que impregnan el proyecto empresarial. No me extiendo mucho más, simplemente poner otros titulares, como es el hecho de los retos tradicionales que tiene la empresa familiar, como son la sucesión o el traspaso generacional, la profesionalización del equipo gestor, la formación del accionista como ejecutivo, el mantenimiento de la cohesión familiar,
el crecimiento, sí o no, la internacionalización, pero junto a estos retos tradicionales, que quizá tengamos ocasión de comentar ahora, hay otros retos nuevos también, la atracción y retención del mejor talento, la incorporación de las nuevas generaciones, de los millennials que hemos hablado anteriormente, a la empresa familiar y, por supuesto, como no, la innovación, la transformación de procesos, la revolución tecnológica y la era digital. Bueno, yo no quiero extenderme más porque en realidad los protagonistas son mis compañeros de panel, a quienes tengo el gusto de presentar. Doña Isabel Novoa, empezando por la señora, es presidenta ejecutiva del consorcio Novis, que es uno de los grupos empresariales más importantes del Ecuador, dedicado a negocios de diferentes sectores, industrial, agrícola, inmobiliario, comercial, turístico. Bueno, tiene una formación que va desde Londres a Nueva York, pasando también por la Católica de Guayaquil, y ha recibido una enormidad de distinciones a lo largo de su carrera. Entre ellas, bueno, la de Personalidad Iberoamericana en el año 2013, o Iconic Business Women of the Decade, lo cual, desde luego, es un gran honor. Así que, y aparte de lo que es la visión puramente empresarial, es una apasionada de los temas de compromiso social, y eso es uno de los temas que debemos de tratar ahora. Continuando a mi derecha, Jorge Massa, presidente del Grupo Mistral, principal grupo industrial dedicado a salud, higiene, cuidado infantil, belleza y cuidado del hogar en Venezuela. También con una formación internacional, iniciando sus pasos en Grupo Cisneros y funda posteriormente la empresa Ampofrasca, especializada en la manufactura de envases de vidrios y plástico para la industria farmacéutica y posteriormente proyectos PET. Todas estas empresas acaban confluyendo en el holding Grupo Mistral y tiene también toda una serie de distinciones, entre ellas la del mérito al trabajo, orden de primer grado y orden Francisco de Miranda en primera clase. Fernando, presidente y director general de Bimbo, una empresa bien conocida en España, desde luego, originario de México, educado también en las escuelas de negocios estadounidenses, ha pasado por diferentes cargos dentro de Grupo Bimbo y actualmente es presidente y director general de Bimbo Iberia. También muy comprometido con temas de voluntariado a través de la Fundación Pro Empleo Productivo. Y por último, Roberto Lichtenfield, que es presidente de Rabicorp, que es un grupo empresarial boliviano que es una multinacional, en realidad, porque ya ha trascendido de las fronteras de Bolivia y es hoy en día la empresa multilatina de origen boliviano más importante del continente. También ha trabajado, se ha formado en las mejores universidades y ha tenido una primera experiencia profesional en Walt Disney Company, lo cual me ha llamado la atención y quizá puedas luego extrapolar un poco la visión de lo que ha sido tus orígenes con lo que actualmente llevas a cabo, y también un apasionado de los temas de responsabilidad social a través de la Fundación AMAR y en general de los proyectos estratégicos, y esto me ha llamado mucho, que contengan alma. Y esto nos explicarás ahora lo que es, ¿no? Yo simplemente ceder ya ahora la palabra a nuestros ponentes y quizá con una primera intervención en la cual nos den una visión general de cómo ven ahora mismo el momento de la empresa familiar y cuáles son quizá en una primera aproximación los principales retos o preocupaciones que tienen. Isabel. Muy bien, gracias. Quiero primeramente pues, agradecer en la persona de Nuria Vilanova el haber sido invitada a este congreso, que encuentro que es un éxito. Y pues creo firmemente que la clave del modelo de transformación de la empresa familiar está en tratar a la empresa como empresa y a la familia como familia, partiendo de la base de que un 33% no más de las empresas familiares pasan a la segunda generación y solo un 15% a la tercera generación, es necesario buscar acuerdos que nos puedan de alguna manera llevar a perennizar un poco más la empresa familiar. Porque recordemos que también la empresa familiar es una empresa que rinde más que otras empresas, tienen más utilidades porque casualmente se considera como propiedad de uno. Entonces uno como que trabaja el doble
cuando se siente pues, que es suyo. Sin embargo, estos acuerdos que son tan importantes, estos acuerdos marco, el protocolo familiar para establecer las reglas y procesos de la empresa y de la familia, desgraciadamente escasean. En el Ecuador, por ejemplo, que dependemos en un 90% de empresas familiares, solamente un 25% de ellas tienen el acuerdo. Entonces, es una triste realidad. Sobre todo que tenemos que considerar otros desafíos de los cuales tú algo ya expresaste. Por ejemplo, el desafío generacional. La sucesión para el 2025 se espera que el 75% de la población activa va a pertenecer a los millennials. Entonces, tenemos que ver, comprender un poco más las características que rigen a los millennials, de saber qué es lo que ellos pueden aportar a las empresas y qué es lo que las empresas les pueden aportar a ellos para poder en un momento dado capacitarlos y todo, y atraerlos sobre todo para que continúen estas empresas. Pero además del tema de los milenios, también hay otra característica muy importante generacional, y es que también la población va envejeciendo más. Entonces se espera también que para el 2025 más o menos, por lo menos un 15% de la población va a tener más de 60 años, lo cual es bastante también. Al mismo tiempo, la pauta del envejecimiento, la gente se siente mucho más joven ahora que antes se sentía. Por lo tanto, no está dispuesto fácilmente tampoco a ceder la sucesión cuando se siente que todavía está activa. Hay otras cosas que también considerar que son buenas, y es que hoy, pues, por ejemplo, en el Japón, lo de la tercera edad son más bien consejeros de empresas, o hacen artesanías, o se dedican a fundaciones. Hay otras cosas, pero todo esto de aquí rige para poderlo estudiar en el tema de la empresa familiar y buscar además lo que más nos puede acercar a esta nueva generación de milenios, como por ejemplo, ellos están un poco más en la inmediatez, pero porque quieren lograr objetivos más rápidos. Si consideramos, la empresa también quisiera lograr objetivos rápidos y objetivos que tengan impacto en la sociedad. Entonces ahí podemos comprender perfectamente a los milenios y tratar de cerrar un poco esa brecha digital, pues, en la cual ellas nacieron, para poder llegar a un acuerdo y mejorar las empresas familiares. Estupendo. Muchas gracias. Jorge, continuamos contigo. Nos cuentas tu visión desde el punto de vista... Yo voy a no voy a hablar mucho de las familias porque en el caso mío, sea por el lado mío o por el lado de mi esposa, los dos grandes fundadores me oyen, hay volumen. Okay. Me oyen, y capitanes, pues ellos se fueron y no dejaron nada por escrito, ¿no? Entonces el resto del cuento se lo pueden imaginar. Yo voy a hablar un poquito más sobre el tema innovación o transformación, que es lo que creo que a lo mejor la audiencia quiere escuchar. Lo primero que debo mencionar es que para hablar de transformación e innovación debemos pensar de que estamos viviendo un desorden mundial. Tenemos 10 plagas que nos giran todos los días. Las repetiré rápidamente porque creo que las recitamos
ya forma parte un poco del Padre Nuestro nuestro, endeudamientos totalmente desmesurados, una pobreza extrema en donde tenemos un porcentaje alto de la población que vive apenas por debajo de los $2 diarios, inconcebible. Tenemos unos gobiernos poco transparentes, corruptos, no solo en Venezuela, sino fuera de Venezuela igual. Unas inmigraciones verdaderamente desordenadas, totalmente fuera de control. Como dijo mi amiga aquí, la tercera edad es otra, está creciendo y por lo tanto tienes una tercera edad creciendo y una natalidad decreciendo. Y después hablaré de eso más porque da la casualidad que estoy en esos mismos sectores. Recalentamiento, no lo voy a mencionar, hemos hablado sobradamente de qué significa el recalentamiento. Lamentablemente, tristemente, el presidente Trump de Estados Unidos pues pareciera que no está de acuerdo con el acuerdo que se firmó en París. Sí estamos viviendo una economía muy robotizada, digitalizada, y eso es imparable. Cuidado, empecemos a hablar del agua. El agua se convertirá en un problema. Como el petróleo lo fue, el agua lo será el día de mañana. Tenemos el radicalismo islámico. Hoy es Barcelona, Londres, y todos los días amanecemos en donde es el próximo bombazo. Y también, como última, quisiera mencionar de que siento y me preocupa de que pareciera que ese mundo que se ha venido globalizando, vemos unas sombras de una desglobalización. Digo eso como primero. Segundo, hablemos un poquito del consumidor. El consumidor hay que entenderlo, si queremos transformarnos, si queremos evolucionar, si queremos hacer algo. Voy a hablar de dos cosas. Hay dos índices, uno que es el PCE, que es el Personal Consumption Expenditure, y el otro que es el DPI, que es el Income Disposable que tiene uno para poder, ¿qué vas a hacer con lo que queda? ¿Qué pasa en el PCE? Bueno, que lamentablemente está desbalanceado, porque dentro de lo que es el PCE, un porcentaje cada vez se está orientando más hacia la salud, hacia los seguros, hacia la parte financiera, y como consecuencia el DPI también está reduciéndose. Tan es así que si observamos los últimos 25 años, el ahorro ha prácticamente desaparecido. Si quisiéramos hablar de una economía, yo diría que hoy estamos hablando, si antes éramos prestamistas, hoy somos deudores. Preocupante. El consumidor cada vez es un tirano, cada vez nos exige más y cada vez busca valor agregado. Y eso dispara el factor innovación, el factor transformación o innovación. El modus vivendi de todos, por lo menos el mío, ha cambiado. Ya las prioridades mías son algo distintas, las importancias han variado y eso varía desde el más pobre al más afortunado. El consumidor está buscando innovación y la innovación exige transformación. Esto es muy importante, estar muy pendiente de lo que es el consumidor, porque creo que todos los que estamos en esta mesa, en esta sala, perdón, vivimos de un consumidor. Si el día que no tengamos el consumidor, señores, no sé qué vamos a hacer. Por lo menos yo no lo sé. Si alguien lo sabe, que nos lo diga. Tendencias son preocupantes. Hay tendencias que nos están dando alertas preocupantes. Por ejemplo, cuando tú ves en el retail que un Carrefour o estas grandes cadenas, Walmart, etcétera, y ves un Amazon que está caminando a unos pasos agigantados, preocupa. Bueno, preocupa para un Carrefour o cualquiera de estos jugadores.
Los automóviles. Los automóviles en un Tesla. No sé si ustedes saben que más o menos la industria automotriz en el mundo está, creo que en manos de 6 familias. No las voy a mencionar porque todos la saben. Desde Peugeot, Ford, Fiat Chrysler, Toyota, all families. Y hay un Tesla que está roncando. Después, por otro lado, tenemos el sector transporte, que también está un poco ligado con los vehículos, que es Uber. Ya yo tengo el carro mío, cada vez lo muevo menos. Cada vez uso más Uber. Y barato, no es económico. Internet ni hablo. Facebook, Google y Instagram y seguimos. Y bueno, lógicamente la robótica la estamos viendo por todos lados porque la robótica o la pones o dejas de ser eficiente. Y la robótica es importante por las eficiencias, pero también esa robótica va acompañada de la tecnología y las tecnologías también hay que estar vigilando muchas. Por ejemplo, el caso mío, para ser más criterio, porque aquí pues, ya no voy a ponerme a... Yo voy a hablar del caso mío. Yo estoy metido en varios sectores. Estoy metido en el sector farmacéutico. Estamos integrados verticalmente desde la manufactura, estamos en la droguería, cadena de farmacias. ¿Y qué estoy viendo? Que el 15% de la población consume el 90% de las medicinas producidas en el mundo en valor. Pregunta, ¿qué pasa el día que en vez del 15% de la población sea el 100%? Primera pregunta, ¿quién las va a producir? Y 2, más importante, ¿quién las va a pagar? Otro sector en el cual yo estoy metido, que es el tema de los plásticos. Creo que tú estás metido en el packaging. Bueno, mira, mundialmente se están, creo que, procesando unas 350 millones de toneladas métricas al año y solamente se recicla el 14%. Y estamos en 7.200.000, de los cuales yo no sé qué porcentaje son los usuarios. Por lo tanto, tienes que andar con cierto cuidado. ¿Qué pasa? Tenemos que ver cómo ese 14% se va a algo más, porque no va a haber hueco en donde meter esa cantidad de basura y hay que transformarla, convertirla en un subproducto, etc. Es una preocupación. Y también estoy metido en el sector, yo hablo por mí y los que están ustedes, que están en sus propios sectores, pues hagan un poquito el mismo análisis, ¿no? El tema de, yo estoy metido en el negocio de absorbentes higiénicos. ¿Qué hablo con absorbentes higiénicos? Estamos hablando de pañales, la incontinencia, que son también pañales de adultos, y también la toalla sanitaria, que es la que usan las damas. Déjenme decirles algo. La población, creo, si la última cifra que oí era el 1,1%, 7 millones, quiere decir que hay 80 millones de niños que nacen todos los años. 80 millones. Que el país desarrollado o subdesarrollado te pueden trabajar de 3 a 6 productos. Simplemente multiplícalo por 365, agarra la tercera edad también, que está creciendo al 20%, tercera edad, que es la incontinencia, y agarremos toda esa materia prima, que es la pulpa, y vamos a transformarla en árboles, porque la pulpa, el pañal usa pulpa y la pulpa es árboles. Bueno, quiero decir que aquí no hay árboles. No hay árboles. Y espero que no los cortemos, porque se convierte el mundo en un desierto. Por tanto, aquí viene la parte de innovación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es el sustituto? ¿Cómo va a desarrollarse ese tipo de pañales? Esto es un poco con las amenazas, ¿no? Voy a meter el elemento de la familia. ¿Cuál es el problema de la familia? Oye, me incluyo en el club, ¿no? Porque decir que no, yo soy familia, pero no soy familia, yo soy aparte, soy especial. No. Nosotros tenemos problemas que le damos poca importancia, mucha importancia al corto y no pensamos en el largo plazo. Somos también, y me critico también somos seguidores
de los líderes, tú sabes. Bueno, ahí está, ahí, yo soy un Me Too, no sé si me traduzco un Me Too, yo igual. Problema. Estamos muy preocupados en el día a día y, lógicamente, pensamos muy poco en la innovación. Sigue pensando en el día a día y un buen día te vas a dar cuenta que tu producto, out. Acuérdense de la Kodak, la fotografía, hasta que llegó la digital, y Kodak dejó, eso fue rápido, desapareció. La familia también mira mucho, y me parece correcto, mira mucho la finanza, el riesgo, pero no miramos la innovación. ¿Y por qué? Porque siempre estamos viendo el acomodamiento de los miembros de la familia, el bienestar, cosa que me parece correcto. Pero oye, vamos a pensar un poquito, aparte del acomodamiento, vamos a pensar un poquito en el espíritu emprendedor, porque todas las empresas familiares tuvieron uno que empezó, y ese señor era un emprendedor. Y ese emprendedor, ¿qué era? Un innovador, un transformador. Y si no innovamos o no emprendemos, estamos mal. Ahora, sentarme yo aquí a criticar y decir, es muy fácil, ¿verdad? Yo les voy a decir qué considero yo que debemos empezar a hacer las familias. Primero, la transformación. ¿Qué es transformación? Transformación es reinventarse. Transformación es seguir al consumidor, como dije al principio, y ser competitivo. Porque si no eres competitivo, también estás liquidado. Tienes que definir la transformación, la innovación cuesta real, cuesta dinero. Aquí, como dicen los americanos, es no free lunch. ¿Okay? Entonces, eso cuesta dinero. ¿Y qué debemos pensar? ¿Qué recomiendo yo? Bueno, nosotros invertimos, compramos activos fijos, ¿verdad? Los depreciamos, ¿verdad? Decimos, bueno, vamos a ver cuánto dura esto y cuánto lo voy a depreciar y lo deprecio al tanto por ciento. Bueno, yo considero que a lo mejor si todos tuviéramos un poco la disciplina de decir, me gané 100 y 10 va para un fondo, correcto, para desarrollo, innovación, correcto, duraríamos mucho más, me explico, y no sería una generación, puede ser N generaciones. ¿De acuerdo? Para esto, cada uno de ustedes, yo estoy en ese proceso, es lo que llamo yo una auditoría. ¿Y qué estoy auditando? Bueno, primero estoy auditando el sector. Estoy en el sector, ¿este sector tiene vida? ¿Sí o no? Después del sector, pues, lógicamente, pienso en el producto, que es del que como. Veo los procesos, las tecnologías que estoy usando, que son las que me pueden hacer competitiva, los canales de distribución, porque lógicamente está cambiando mucho los canales de distribución. Caso Amazon, ¿qué está haciendo? Canal de distribución muy distinto, ¿no? Y último y muy importante, el talento humano. Porque ese talento humano, para manejar esa innovación, transformación, tengo que yo perfilarlo para saber qué es lo que yo necesito para yo poder manejar eso. Conclusión. Reserven el 10% de sus utilidades para innovar. Number one. Respeten los relevos generacionales. Muchas veces nos agarramos a la silla, somos como los políticos. Nos aterrinamos a la silla, nos encanta el poder y nos olvidamos de que vamos a relevar. Aquí hay un joven. Dale relevo, porque él piensa distinto, él tiene su forma de pensar y tenemos que darle ese relevo para que esa generación le dé el empuje necesario a eso. Seguir con el dominio del negocio, muy importante, el sentido de la pertenencia, sumamente importante. Y para terminar y no alarmarlos más, como dice la canción, do not worry, be happy. Muy bien. Muy bien. Soñar es gratis. En este caso, soñar
nos cuesta el 10% de lo que generamos como utilidad. Gracias. Muchas gracias por tu intervención. Vamos a pasar también a los demás miembros de la mesa. Quizás, Roberto, si quieres tú comentarnos un poco desde tu perspectiva de presidente de empresa multilatina, ¿cómo ves tú cuáles son los principales retos? No sé si en tu caso es segunda generación o… Bueno, nos cuentas un poquito tu visión global. Espero que me escuchen. Sí. Primeramente, muchas gracias, Carlos. Gracias, Nuria, por la invitación. Y fascinado de estar en Madrid y conocer tan gente maravillosa que tuve la oportunidad de conocer en el último día. Bueno, a la primera pregunta que me acabas de hacer, el tema de primera o segunda generación, creo que voy a entrar a algo personal para poder contar un poco mi experiencia y de manera que eso tal vez pueda enriquecer un poco a lo que es el futuro de empresas familiares o de personas que aspiran también a crear una empresa, a emprender en una empresa, para que sepan un poco también los retos y las cosas que uno tiene que seguir para poder realmente… me voy a agarrar de la introducción que hiciste, que mencionaste un refrán de Charles Darwin. No es el más fuerte el que sobrevive, es el que mejor se adapta, ¿no? Entonces, creo que la esencia de cualquier negocio, ¿no? Ya sea familiar o sea una multicorporación, multinacional o reportar a millones de accionistas, es justamente estar constantemente reinventándose para poder crearle valor a los accionistas, porque al final de cuentas todos los negocios en los cuales uno está metido, al final del día, no voy a entrar al tema de responsabilidad social, sino al tema del negocio como negocio. Uno quiere generarle valor a los accionistas. Entonces, ¿cómo podemos hacerle frente a las empresas familiares para poder subsistir en el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante en este momento dado en mi vida es el tema de que tenga una alma emprendedora, ¿no? Que la sucesión venga con alma emprendedora, ¿no? Me parece que es una de las cosas más importantes para que una empresa pueda dar esos pasos, ¿no? Justamente de ir de A a B, de B a C, de D, etcétera, ¿no? Yo comencé con una empresa propia que fundé con mi familia, pero la que me ayudó a internacionalizarme fue una empresa de la familia, de la cual llego a ser una segunda generación. Pero para poder internacionalizarla, uno de los retos más grandes que me encontraba era el tema de estructura, el tema de tener un fundador emprendedor que era mi padre, que él emprendió, él fundó la empresa, pero no entendía mucho el tema de estructura, ¿no? De poder estructurar un corporate governance para que realmente la empresa pueda realmente dar ese próximo paso en su historia. Entonces, eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención y me apasionó en su momento, hace casi ya 20 años. Y me aboqué completamente a eso, ¿no? Porque me encontré también con algo que dijo Jorge, ¿no? Muy interesante, es uno se quiere acentuar al poder, ¿no? Entonces, yo creo que a veces llega un punto donde el chairman, el presidente, el gerente general tiene ese poder y se vuelve un pasivo para la empresa al ser el dueño, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas decisiones las toma no tanto por el camino correcto que debería ser el lineamiento de una empresa para que crezca, sino más es un tema de yo soy el que mando aquí y it's my way or the highway, ¿no? Perdón, mi manera o la manera que no tendría que ser. Entonces, esas son las cosas que aprendí muy pequeño cuando empecé a trabajar. Pero una vez que ya terminé de estructurar las empresas y pude internacionalizarlas gracias a una estructura, en contar con gente profesional, lo que hace ya muchas empresas y empresas familiares grandes, ¿no? Ya pasan el tema de estructurarse, de contratar gente calificada para hacerlo, arman sus protocolos familiares y bueno, ya están encaminados a que la empresa perdure y empiezan a diversificar su portafolio, ¿no? Las empresas familiares comienzan con el fundador número uno y después de algunas generaciones ya puedes tener muchos emprendimientos y muchas cosas. Pero ¿cómo puedes lograr que vámonos a la primera empresa? A la primera empresa, a la que fue el alma del primer emprendedor, pueda perdurar en el tiempo. Entonces, ¿cómo podríamos lograr que las generaciones de aquí a futuro puedan realmente tener esa visión de emprender? Entonces yo creo que el gran reto que tenemos nosotros
porque es muy importante que perduren las empresas familiares. No voy a entrar a los datos que ya se los comentó con la introducción, Isabel nos enriqueció con números, pero yo creo que es importante el tema de encontrar la forma de que las empresas tengan esa alma emprendedora, ¿no? O sea, creo que para mí es lo crucial, y la recomendación mía va de la mano también que lo que dijo Jorge con el tema de dejar el 10% de las utilidades para innovación, ¿no? Porque innovación, emprender, vienen muy de la mano hoy en día. Bueno, yo le pondría un 0 más, tal vez. Bueno, La familia tiene que vivir. La familia tiene que vivir, completamente de acuerdo, ¿no? Entonces es encontrar hacia adentro, con el compromiso que tienes, no solo con la gente que quieres en la sucesión, que la empresa tenga una sucesión familiar, sino encontrarla dentro de la empresa, ¿no? En la empresa estoy seguro que si uno hace realmente el trabajo bueno de tener esos compañeros de fórmula que le generen valor a la empresa, sino sean las personas que el día de mañana puedan aportar emprendiendo para que logremos realmente pasar de C a D y continuamos con el alfabeto y podemos dar toda la vuelta, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante. es un tema interesante el que mencionas, y es curioso porque las nuevas generaciones, los millennials, y volvemos al tema recurrentemente, lo cierto es que uno de lo que les caracteriza es su vocación emprendedora, en realidad, Claro. frente a otras generaciones que han tenido menos vocación emprendedora. Pero da la sensación de que esa vocación emprendedora la tienen que crear ellos de primera generación y en ámbitos distintos. Es decir, que parece que la empresa familiar de alguna manera se les puede quedar pequeña, o no pequeña, pero que quizá en su mentalidad emprendedora va dirigida, ¿no?, al startup tecnológico o a otro tipo de empresas, más que a coger el legado de una familia, con lo bonito que precisamente puede ser eso y la posibilidad de transformarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema quizá a comentar, Fernando. Bueno, tú eres tercera generación de una marca archiconocida en España, como es Bimbo. Y en el mundo. Y en el mundo, bueno, ya hablo por España. He leído en tu currículum, aunque no lo he mencionado, que eres un apasionado deportista. Probablemente eres la primera generación de directivos de tu empresa que ha corrido maratones y triatlones, ¿no? Hay varios, ¿eh? Bueno. Con lo cual está claro que tú tienes una visión muy dinámica de lo que es el mundo empresarial y que supongo que lo estás incorporando ahora a tus modelos de gestión, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito cómo es la incorporación desde la perspectiva tuya de persona joven dinámica, los retos que afronta Bimbo como marca conocida, marca que no se puede quedar atrás, ¿no? Y además es que hay sectores en los cuales quizá no es tan fácil innovar, o sí, tú nos lo dirás ahora, ¿no? Sí, de acuerdo, Carlos. Y creo que, primero que nada, me siento honrado de participar en este panel porque, pues, conociendo a los diferentes ponentes, asistentes, sé que pues, muchos de ustedes en sus propias empresas y familias pues, tienen mucho conocimiento y mucha experiencia que ya entre ayer y hoy pues, he podido compartir diferentes posiciones y diferentes caminos que han estado siguiendo. Entonces me siento honrado y de la manera pues más humilde pues sí me represento, digamos, a esta tercera generación, al menos en el negocio de mi familia. Y cuando estaba justamente reflexionando sobre esta pregunta del título del panel, la que tú me haces ahora, la empresa familiar como modelo de transformación, como que parece que pueden ser contrarios, ¿no? Porque luego uno cuando escucha empresa familiar, como que puede, en algunas personas o algunos pueden pensar como algo anticuado, algo que es estático, algo que no ha evolucionado. Yo cuando empecé hace casi 10 años mi MBA ahí en Estados Unidos, me acuerdo que en la primera clase pues todo el mundo estaba presentando y bueno, levanten la mano quienes vienen de Private Equity, quienes vienen de Venture Capital, de Consulting, y todos levantan la mano, ¿no? Y bueno, quienes vienen de empresas familiares. Y yo fui el único que levanté la mano. Entonces, primero, o sea, pensaba que a lo mejor pues era, digamos, uno entre los a lo mejor 70, 80 que hay en cada una de las clases de mi maestría, pero después vi también que otros compañeros venían de empresas familiares, pero por alguna razón no habían querido, digamos, como que comentarlo, ¿no? En parte a lo mejor por este estigma que puede haber de empresa familiar y la parte dinámica. Yo he vivido muy de cerca
lo que puede ser la empresa familiar como realmente un modelo de transformación. Y afortunadamente, al menos en el caso de nosotros, yo diría que hay 3 aspectos que han sido clave y que nos han ayudado hasta ahora a irnos transformando y evolucionando. Uno ha sido el capital paciente, esa visión de mediano y sobre todo de largo plazo, que estamos muy orgullosos de ella. Tenemos ejemplos de compañías que a lo mejor después de 15 o 20 años, incluso a lo mejor de pérdidas, pues ya hubieran sido dispuestas, pero seguimos insistiendo. Y tenemos ejemplos también de incursiones también a lo mejor en algunos países lejanos que en su momento hubieran sido impensables, ¿no? Otro aspecto también que considero como ventaja competitiva puede ser también la parte de esta mística de trabajo. Hablábamos en las otras ponencias que como pues nuevas generaciones pues quieren también tratar de tener ese sentido de pertenencia, y vemos que en el mundo de las empresas también hay mucha rotación. Lo que le llaman en inglés el engagement termina siendo bajo. En nuestro caso, y nos lo han dicho a compañías que entramos nuevas o que recién adquirimos, el caso de ser una compañía familiar pues todavía le da ese misticismo que nos gustaría que se siga manteniendo. Y en el foro anterior, y también Jorge, nos hablaban de los cambios y la aceleración tecnológica que hay. Si no se tiene pues esa visión, esa paciencia para pues digamos recorrer el camino y no darse por vencido a lo mejor después de algunas experiencias que no funcionan a la primera, pues a lo mejor es difícil poder digamos hacer este recorrido. En mi caso y en el caso de Grupo Bimbo, pues tenemos una creencia, ¿no? Esta creencia es que una empresa es lo que es su gente y la gente lo que son sus jefes. Y sus jefes también pues son lo que son realmente luego los dueños de la empresa, que son los que terminan poniendo pues la filosofía, los valores y los principios por la que se debe de regir. Esto es bien importante porque a la pregunta de si la empresa familiar es un modelo de transformación o no, yo regresaría a decir, bueno, dependiendo en qué empresa familiar y también dependiendo de cómo esté operando esta familia, que a final de cuentas pues es la que marca la pauta del camino de la empresa. Hay muchos retos que enfrentan las familias emprendedoras. Uno de los principales y que más que una preocupación es un objetivo, es el de la unidad. Si se tiene una unidad y si el sueño que era del fundador se va no cambiando, pero se va adaptando y se va enriqueciendo para que no sea el sueño de un fundador, sino el sueño de una familia, creo que por ahí, o sea, yo diría que la empresa familiar sí puede seguir siendo o ser un modelo de transformación. Si la familia no funciona, entonces la empresa familiar yo creo que exacerba pues todos los retos y todas las dificultades que pueden haber en una empresa. Bueno, ¿y cómo se hace para que la familia funcione? Bueno, pues hay muchos Porque cada empresa es cada instrumentos. empresa y cada familia es cada familia. A mí me gustaría mencionar 3, que en nuestro caso, y tuvimos pues hace algunos meses, pues nuestro fundador, mi abuelo, falleció, y bueno, afortunadamente creamos, digamos, la estructura y la dinámica familiar empresarial para pues que hubiera sido una transición, donde no hubiera sido toda como normalidad, ¿no? Y en este caso es una frase que dice John Davis, profesor de Harvard, que me dio clases, que dice: la estructura es tu amiga. Cuando escuchamos esta frase decíamos, ¿cómo que la estructura es tu amiga? Bueno, nosotros hemos creado una estructura de comités familiares, de consejos familiares, hemos creado hasta una constitución familiar, digamos, y eso pues nos ha hecho profesionalizarnos y estar en un nivel de, digamos, ya de comunicación y madurez, que ha hecho que miembros de la familia que a lo mejor no trabajan en la familia, pero que están buscando o tienen otros intereses, también se vuelvan parte de la misma, ¿no? Entonces, esa parte de estructura ha sido muy importante. Y la segunda, nada más para comentártela, es entender muy bien que en un ecosistema familiar pues hay diferentes necesidades, objetivos, sueños e intereses. Y uno tiene que entender muy bien pues qué es lo que espera y cuáles son las preocupaciones de la familia, de los que no son de la familia pero que trabajan en la empresa, y a lo mejor de los otros accionistas o dueños que están en el ecosistema. Y dependiendo de esa interrelación, uno puede entender realmente cómo tiene que llegarle a cada uno de estos grupos y no excluir a nadie, ¿no? Muy bien. Has mencionado la palabra ecosistema familiar, lo cual la verdad es que es muy significativo, ¿no?, de lo que se puede uno esperar dentro de la familia. Que tú tienes 3 selvas. Tienes el consejo familiar, Only Family.
Después tienes el Consejo de Planificación, que es el futuro, la innovación, para dónde vamos, etcétera, que puede ser una mezcla. Y después tienes el nivel de abajo, que es el ejecutivo, ¿vale? Que es el que está en el día a día, que saben ejecutar. Si tienes el talento humano ahí abajo. Y para eso hay formas de tener el mejor talento, es pagando, motivándolo. ¿Okay? Entonces, tienes que separar las agendas del de arriba, del medio y el de abajo. Porque en el último, empezando abajo, ahí no hay emociones. En el segundo, tampoco, pero en el primero hay muchas emociones. Entonces, ojo, no dejes que los de arriba me bajen abajo, porque si mezclamos, le metemos emoción al tema, tú sabes en qué terminan las cosas. Bueno. ¿Cómo es tu experiencia en este sentido, Isabel, en el ecosistema familiar? Y aquí se han mencionado cosas, bueno, de todo tipo, ¿no? Por un lado hemos tratado la profesionalización quizá de la familia, ¿no? Cuando accede a los puestos directivos, y luego la necesidad de mantener la cohesión de la familia como un elemento clave para el éxito de la empresa familiar. Me imagino que no siempre es fácil, ¿no? No sé cómo es tu experiencia. Quisiera tal vez comenzar hablando por mi padre. Mi padre fue un hombre que se hizo él solo realmente y llegó a convertir al Ecuador en el primer exportador de banano del mundo. Pero a los 8 años él estuvo huérfano y tuvo que ver cómo sobrevivía. Entonces yo vi siempre en él principios, valores y una lucha y persistencia increíble, siempre. Sin embargo, a pesar de que él era tan inteligente y todo, porque por supuesto jamás necesitó una calculadora, porque todo lo hacía en su mente, no importaban los decimales. Su mente financiera era algo fabuloso. Entonces, sin embargo, cuando él falleció, él dejó todo estructurado para que todo muy bien para ver qué dejaba cada uno. Desgraciadamente, antes de fallecer no nos contó lo que iba a hacer, porque él creía que no era bueno, inclusive ni siquiera entregar a los hijos algo, antes porque había escuchado mucho que luego los hijos se podían olvidar de sus padres una vez que les entregaban la fortuna. Entonces yo era muy allegada a él y pues a mí me dejó en la parte bananera y de los barcos y todo, y a mí, siendo 6 hermanos, y a mis hermanos no. Eso causó un revuelo familiar terrible, a pesar de que él era muy justo. Entonces les estaba dejando a mis hermanos el equivalente, pero no los barcos ni el banano. Un revuelo terrible, terrible, a pesar de que él dejó todo estructurado. De ninguna manera mis hermanos podían entrar en lo mío, por ejemplo, porque yo tenía que accederlo, pero yo lo accedí. El problema, porque yo no quería que continuaran estos conflictos, yo no quería que continuara esta división familiar. Y como éramos 6 hermanos, entonces dije, bueno, ¿sabe qué? Veamos a ver qué hacemos. ¿Qué me quieren dar a mí? Por supuesto que me dieron lo peor que había. Me dieron este lotecito. Bueno, les dije, ya, con cualquier lotecito yo me voy independiente y prefiero estar independiente. Eso fue muy bueno para mí porque todos mis otros hermanos tuvieron problemas. Solamente uno realmente es el que manejó la fortuna. Entonces, yo como me fui independiente, felizmente nadie tenía nada que ver con lo mío. Entonces, yo a mi vez, con mis hijos, por supuesto, protocolo familiar, acuerdo marco, vamos a hacer todo. Trajimos personas especiales, especialistas de Estados Unidos y todo para que nos guiaran. Es algo difícil, porque claro, no todo el mundo está de acuerdo y hay situaciones muy difíciles en las empresas familiares, como por ejemplo, una de las cosas que se había dicho por decir era, bueno, los familiares, por supuesto, no pueden entrar a trabajar a no ser que sean profesionales. Pero yo siempre
y ahí está el dominio de la madre, pues, no, porque en este caso no existe el padre conmigo, sino que yo nomás es la que he formado mi grupo. Entonces, bueno, yo en ese momento, yo siempre les he dicho, a ver, ok, ustedes van a tomar sus decisiones y yo finalmente me voy a ir haciendo a ustedes, porque desgraciadamente 2 de mis hijos ni siquiera viven en el Ecuador, viven en Estados Unidos. Entonces solamente queda uno en el Ecuador y para ellos lo más importante en este momento es sus hijos que todavía están pequeños y eso. Los atraje a conocer todo lo que eran las empresas a través de un honorario que les daba por los comités. Entonces eso los atrajo y ahora conocen todo de las empresas. Pero entonces había, por ejemplo, un yerno mío que se quedó sin trabajo. Entonces yo dije, a lo mejor nos puedes ayudar, mira en esto. Bravísimos los otros, porque molestos. Según el protocolo familiar, tú no deberías haber contratado a una persona sin decirnos. Entonces, pero es que yo sabía que si le decían no iban a dejar contratarlo. Bueno, Entonces, es muy difícil tratar estos temas de empresa familiar. Entonces, ahora lo que me estoy yendo un poco, en mi experiencia, es hacia un manejo multinacional. Hemos entrado en un puerto que no lo manejamos nosotros, sino, por supuesto, somos socios con Puerto Dubái, un puerto de aguas profundas. Entonces, ellos son los que tienen la experiencia muy bien. Ustedes van a ser accionistas, pero no van a manejar eso. Ellos mismos, sobre todo los de afuera, prefieren tener profesionales que manejen las empresas. Entonces, por ejemplo, yo tengo una empresa de dulces y confites que finalmente la estoy volviendo multinacional en un grupo multinacional, para que así entonces es una de las empresas, pero la maneja un fondo. Entonces, estoy yendo, que eso era lo que ellos querían, no era lo que yo quería, porque a mí me gusta innovar, a mí me gusta emprender, a mí me gusta hacer nuevas cosas. Y por supuesto, entonces tengo que también un poco calmarlos en el tema inmobiliario, porque yo sueño, por supuesto, esto vamos a hacer, esto también. Entonces, algunos quieren, otros no. Pero yo les digo, bueno, ya saben que finalmente ahorita, por lo menos, esta decisión la tomo yo. Bueno, yo creo que... Entonces, estoy un poco dominante, Claro. eso sí, pero es difícil. Por eso digo, es difícil manejar una empresa familiar. Y el momento de retirarse es muy difícil porque, o sea, si tú sientes que todavía puedes aportar mucho, ¿por qué te vas a retirar? ¿Por qué te quieren, digamos, encauzar a ver qué haces en tu casa? ¿Por qué si tú sientes que puedes aportar mucho de ti? Es muy difícil tomar esa decisión. Yo creo que si el día de mañana yo si viera que mis hijos están preparados para ellos emprender, sí me voy retirando. Pero ahorita el caso es que están un poco lejos, que toman decisiones, pero que no están ellos emprendiendo. Sí. Bueno, me queda claro de todas formas que el matriarcado, desde luego, está por encima de cualquier Eso estructura es terrible. empresarial y que es el que Eso es verdaderamente terrible. tiene éxito, ¿no? A partir Por de el ahí momento. ya podemos montar todos los Por el protocolos momento. familiares del mundo. Por el- Roberto, ¿cómo es tu experiencia? ¿Crees que es bueno tener estructuras verdaderamente, como en otro tipo de empresas, sistemas de temas de gobierno corporativo, verdaderamente una estructura muy profesionalizada de lo que es la gestión, comisiones de auditoría, comisión de responsabilidad social corporativa, todo un poco lo que es replicar el mundo de la empresa no familiar o más profesionalizada en el seno de la empresa familiar? ¿O crees que al final quizá triunfa el matriarcado, o simplemente son estructuras que en realidad necesitan de unas vías de escape y de una flexibilidad que no las puedes encorsetar excesivamente en estructuras muy rígidas, ¿no? ¿Qué opinas? Primeramente sigo enriquecido con lo que habló Isabel, ¿no? Que quedé fascinado con todo lo que conversó. Y si estuviera la gente que me conoce, con la que trabajo el día a día y con la que comencé, la pregunta que me acabas de hacer dirían, Roberto es temático con el tema de estructuración, ¿no? O sea, Sí. para mí ya me
me apasiona el tema de que las cosas estén ordenadas, ¿no? O sea, desde un inicio, ¿no? Creo que puede ser que desde muy pequeño tenía en la cabeza el tema de que me gusta, como dice en mi casa, vos te gusta todo en su lugar. Claro. Y creo que replicarlo en los negocios da sus frutos, ¿no? O sea, creo que la historia nos ha enseñado de que las empresas que han mantenido una estructura, han mantenido las cosas bien ordenadas, hoy día son los que están sobreviviendo y las que están sabiendo adaptarse justamente a los nuevos retos que estamos enfrentando. Fernando, no sé qué opinas de esto. Te quería preguntar, aparte de tu visión de esto, Sí. otra cuestión. Se comenta que uno de los puntos verdaderamente fuertes del sector, de la empresa familiar, es el tema de atención al cliente y fidelización del cliente, ¿no? En una marca o en una empresa como la tuya eso es especialmente relevante y probablemente desde lo que yo conozco como consumidor lo habéis conseguido a lo largo de muchísimos años, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se puede seguir haciendo? ¿Cómo se atrae a las nuevas generaciones a un producto muy tradicional que ha existido toda la vida? ¿Qué Bueno, retos hay ahí? Hay una respuesta a lo mejor más mercadológica o de marketing, digamos, de cómo ir construyendo y manteniendo las marcas y en nuestro caso, pues, afortunadamente hemos logrado pues trascender a diferentes generaciones en México y en otros países. Pero yo creo que parte digamos, de esta fidelización viene también de lo que representa la empresa, una marca. Una empresa o una marca pues no nada más representa los productos muchas veces, ¿verdad? Sino que todo lo que hay detrás. Y creo que en nuestro caso puntual pues ha sido también pues lo que representa de una filosofía de trabajo y de una forma pues de construir empresa, ¿no? Que en este caso pues fue el ejemplo que dejaron los fundadores desde los años 40 y que afortunadamente con la internacionalización de la empresa hemos sabido hasta ahora discriminar y ser muy claros de qué es negociable y qué no es negociable. O sea, qué puedes tú ir evolucionando en la empresa y en tu modelo para ser competitivo, pero qué cosa es parte de la columna vertebral que digamos que dentro del deseo más profundo de los fundadores y de los subsecuentes embajadores de la familia o del accionariado, que no estás dispuesto a cambiar, ¿no? Entonces, creo que afortunadamente ahora pues hemos tenido esa claridad y si hemos logrado pues ir fidelizando, pues es porque hemos logrado transmitir lo que representa Bimbo más allá de nuestros productos, ¿no? Claro. Muy bien. Jorge, te voy a hacer una pregunta que sé que quieres que te haga. En los 3 minutos que faltan. Decía un conocido inversor norteamericano que a lo largo de la vida solo tienes que hacer bien un par de cosas, siempre y cuando luego no hagas demasiadas cosas mal. Entonces, sí me gustaría que nos comentases tú qué 2 cosas crees que has hecho bien como empresario de éxito y de qué te sientes más orgulloso. 2. First things first. Number one. Yo he metido 2 goles en mi vida. 2 goles. Y a lo mejor más importantes que los que ha metido Messi hasta ahora. Soy del Barça, ¿no? Lo que esté claro, ¿no? El primero, me casé con una gran mujer, con la cual el domingo pasado celebré 47 años de casado. Y la segunda, en el año 85, como hijo y mi esposa también hija de 2 familias prominentes, decidí independizarme. Y me ha ido bien. ¿Pero por qué? La primera no te voy a decir porque, oye, no, 47 años casado, ¿por qué eso? Pregúntaselo a ella, no me lo preguntes a mí. Pero vamos a la segunda, que el por qué me independicé. Porque sabes una cosa, yo aprendí mucho de los capítulos familiares y sé exactamente qué no debes hacer. ¿De acuerdo? Y si me permiten un humilde consejo a las empresas familiares,
Primero, tú puedes tener el ADN familiar, pero no necesariamente vas a trabajar aquí. Para trabajar tienes que meter unos requisitos claros. O sea, un nieto mío, para que entre a trabajar, lo primero que le voy a decir es que vaya a jugar con el dinero de otros y no con el mío, que aprenda allá afuera. Académicamente, él tiene que tener unos estudios, tiene que ir a trabajar afuera y después veremos si es bueno para ver qué fue lo que hizo allá afuera, para ver si viene a trabajar adentro, a jugar con el dinero de la familia. ¿Ok? La segunda, consejo que le doy a las familias es de cuidado con los paternalistas. Las familias, las empresas familiares se caracterizan por ser posiblemente más humanas. En las empresas familiares, yo conozco a la gente que trabaja conmigo por su nombre. No son un número. Yo no entro al índice a ver el número. Cuando tú estás en la Procter o estás en cualquiera de estas empresas, tú eres un número. Cuando estás en una empresa familiar, tú eres alguien. Y tienes que hacer sentir que esa persona es alguien. Ese talento que tienes contigo, que sea. Por lo tanto, pero ojo, que te llame por tu nombre y otro que vayas a creer que yo voy a ser paternalista contigo. Bueno, creo que es una segunda. Y la última que me atrevería yo a sugerir, y esto es un invento mío, y me perdonan a los que pueden estar aquí, yo creo que en toda familia, en los estatutos, bylaws, protocolos, governance, tú tienes que tener lo que llamo yo el exit clause, la cláusula de salida. Porque, oye, tú no me puedes convertir a mí, si yo no estoy de acuerdo, no me hagas esclavo de la empresa familiar. Si yo quiero salir, salgo. Y, lógicamente, se fija una regla de juego, cómo sale. Y el resto de la familia, lógicamente, la primera prioridad, la familia, obligación ponerlo que es la familia la que hay que comprar. Y, bueno, porque el resto de la familia no compran, crean un fondo, se endeudan, etcétera, and get them out. Porque si no lo haces, vas a tener continuamente un estorbo. Y ese estorbo es maligno. Y hay que acabar con él. Entonces yo con mis hijos, si no se ponen de acuerdo, uno puede comprar al otro. Y hay reglas muy claritas cómo va el exit clause. Y eso hay que dejarlo escrito. ¿Por qué es el aprendizaje? Bueno, porque mira, mi suegro y mi padre se fueron ahí arriba y están viendo el show de arriba, tú sabes, viendo para abajo, ¿correcto? Y sí dejaron algo muy bonito, pero dejaron unos circos armados. Y lo que no queremos es eso. Entonces, aprendamos de efectivamente manejar esto con ese tipo de criterio con respecto a la familia. Perfecto. Muy bien, pues me temo que hemos consumido el tiempo, se nos han quedado cosas en el tintero, pero muchísimas gracias a los ponentes, que ha sido un panel verdaderamente interesante. Creo que hemos aprendido mucho, nos habéis dado puntos de vista muy enriquecedores, desde luego, y está claro que en manos como las vuestras la empresa familiar está garantizada como empresa en transformación durante los próximos siglos, sin ninguna duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.